A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, presidenta, y muchísimas gracias, señoría, por ofrecerme la oportunidad de hablar de agua. Creo que es algo extraordinariamente importante y que, en efecto, importa a todos los españoles en cualquier circunstancia y más en estas en las que vivimos un episodio de sequía enormemente prolongado, seguido, como hemos visto esta Semana Santa, por un episodio de lluvias intensas muy por encima de la media de los últimos 25 años y, a pesar de todo, estamos por debajo de la media del agua embalsada, del agua acumulada, con arreglo a los datos históricos. Creo que es capital trabajar en agua. Es más, repito una y otra vez, este es un asunto que debería quedar al margen del barro político. Para la gente es muy importante poder disponer de agua, que el agua que sale del grifo sea de la calidad adecuada y que los sectores económicos, el tejido productivo en general, no viva con angustia la falta de agua. Y para eso hace falta ser rigurosos. Hace falta ser rigurosos, contar con la información que nos ofrecen los datos acumulados a lo largo de series históricas sumamente importantes, contar con los servicios, con la ingeniería, con las enormes capacidades de las que disponemos en nuestro territorio, entre otros, de ese Centro de Estudios Hidrográficos al que usted hacía referencia y que sigue siendo una pieza fundamental en las políticas hídricas del Ministerio. Pero antes yo le haría unas cuantas preguntas. ¿Dónde dice en la Agenda 2030 que no se pueda dedicar dinero a infraestructuras de agua? ¿Dónde dice en los planes hidrológicos que no se dediquen recursos a infraestructuras de agua? ¿Sabe usted lo que dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6? Garantía de acceso universal y equitativo al agua potable para todos, servicios de saneamiento para todos. Eso no encuentro yo que tenga ningún problema ni que merezca ningún tipo de descalificativo por parte de nadie. Por tanto, es sorprendente ese mantra recurrente con el que ustedes atacan aquellas cuestiones que nos marcamos como objetivos vinculados a la prosperidad de todo el mundo, pero sobre datos reales, sobre información real, no sobre fantasmas construidos, no se sabe muy bien con arreglo a qué premisas. Y quiero decirle que, como decía al principio, para nosotros es un tema absolutamente capital. El agua es un asunto sensible. Hemos de sentirnos orgullosos porque incluso en estos episodios de sequía prolongada, tercer año consecutivo, acumulándose esa presión sobre el terreno, ha habido un nivel de abastecimiento, de capacidad de garantía, de seguridad hídrica extraordinariamente notable en nuestro país. Y yo diría que eso es gracias al esfuerzo de todos, gracias a la voluntad de hacer bien las cosas, gracias a la voluntad de utilizar el agua como un elemento para relacionarnos en favor de la prosperidad colectiva y no del enfrentamiento. Pero también es verdad que un análisis riguroso, solvente con respecto a la información de la que disponemos, el grado de conocimiento y capacidad de análisis de la que disponemos, pone de manifiesto que el agua no solamente es capital para los hogares, los ecosistemas, para los sectores productivos, empezando por el sector primario, también el turismo, la energía, la industria. Es un bien precioso que sufre los vaivenes de los impactos del cambio climático en las zonas del planeta con climas en transición, como ocurre con los países mediterráneos. Y por eso nuestro desafío, nuestro compromiso desde el primer día ha sido garantizar la seguridad hídrica, invertir de forma anticipada, entender y tender puentes, construir una respuesta que responda al interés general, ser solventes con respecto a los datos que manejamos y comprometidos con respecto a la información, a la regulación y al diálogo, a la participación en los procesos de toma de decisión, sobre la base de algunas premisas fundamentales, algunas de las cuales ya las he citado. Primero, solvencia, rigor en el empleo de la información, de los datos y del mejor conocimiento, porque disponemos de muy buenos conocedores del ciclo del agua y de las previsiones, de la capacidad de anticipación, proyecciones y escenarios climáticos. Segundo, anticipación en la gestión.
No se puede responder cuando la situación de riesgo con respecto al suministro está delante de nuestras narices si no hemos anticipado una capacidad de respuesta. Es mucho más doloroso, mucho más costoso y probablemente mucho más ineficiente. Y anticipar en la gestión supone tomar en cuenta estos datos, como decía antes. Y en tercer lugar, esa cooperación en la búsqueda de soluciones. Necesitamos ser coherentes, necesitamos ser responsables, necesitamos mantenernos firmes en la necesidad de responder con una gestión racional del uso del agua que tenemos, velar por su calidad, por su disponibilidad y hacerlo de conformidad con la legislación ambiental, con la capacidad de seguimiento de nuestra Administración hidráulica, reforzando los servicios de nuestras confederaciones, modernizándolos, dotándolos de los medios que se necesitan, aprovechando los recursos digitales que hoy están al alcance de nuestra mano, pero también los recursos humanos que requieren un apoyo adicional. Buscar una gestión anticipatoria, evitando situaciones de inseguridad hídrica que hoy estamos en condiciones de prever. Un esfuerzo por ampliar la disponibilidad del recurso allí donde es posible, de tal manera que dispongamos de agua hoy, pero también para mañana. No esquilmemos los recursos, ni los superficiales ni los subterráneos. Y en España todos los escenarios muestran un incremento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, más periodos y más prolongados de sequía, episodios de lluvias torrenciales que nos obligan a planificar, a pensar no en términos de disponibilidad media, sino de disponibilidad en términos de extremos, cuando hay mucho o cuando hay poco. Y mire, este mes de marzo que ha concluido es el 10º mes seguido más caluroso de la serie temporal a escala mundial, confirmando datos que ponen los pelos de punta desde el punto de vista del desafío que enfrentamos cuando hablamos de cambio climático. Y desde el año 1980, todos los datos sobre agua disponible ponen de manifiesto la serie histórica que se ha reducido alrededor de un 12% y que, con arreglo a las proyecciones, esta reducción podría alcanzar un 40% para el año 2040, lo que supone una reducción muy significativa que requiere medidas reforzadas para estar preparados en el año 2040, en el año 2070, en el año 2100, sobre todo en las cuencas del sureste, en las cuencas donde esta situación es más complicada. Y hemos vivido unos días que nos han permitido recuperar una parte importante del agua embalsada y, a pesar de todo, como decía, seguimos por debajo de la media en muchas de estas demarcaciones, en particular en las demarcaciones mediterráneas. Existe una regulación, un contexto que nos permite incorporar la sensibilidad, la preocupación, la solvencia de la información en nuestra planificación. Existe, por tanto, un pacto nacional en torno al agua, de fondo y de forma. Son los planes hidrológicos que aprobamos el pasado mes de enero de 2023. Garantía de abastecimiento, completada con planes de sequía, con planes para hacer frente al riesgo de inundación, con capacidad para atender y reforzar la disponibilidad, pero también la calidad y la cantidad de las aguas subterráneas, entendiendo cómo funcionan estos ecosistemas, donde, por cierto, ha habido poca recuperación en estas últimas lluvias. Actuaciones que en su conjunto permitan reducir la extracción de aguas subterráneas, que son nuestro almacén al que acudimos en condiciones, en situaciones de extraordinaria necesidad, como es ahora, pero evitando el que se mantengan dinámicas de sobreexplotación o de contaminación de acuíferos que pongan en riesgo estas masas de agua. Luchando contra la contaminación, porque decía, no solamente importa que salga agua del grifo, sino que se pueda beber, como por otra parte le pedimos a algunos responsables en el abastecimiento, saneamiento y depuración, como ocurre en la Sierra Norte de Córdoba, en la comarca de Los Pedroches, donde afortunadamente ha llovido, pero todavía se requiere una inversión por parte de la Diputación que es importante. Una preocupación creciente por la contaminación por nitratos. España ha sido condenada precisamente por ello y nos tenemos que hacer frente a multas coercitivas al respecto, pero también con nuevas contaminaciones de sustancias emergentes como microplásticos o antibióticos a los que hay que hacer frente. Hemos querido dedicar un volumen muy importante de recursos a la generación de más agua a través de lo que antes se calificaba como recursos no convencionales.
Recursos no convencionales que proceden de un incremento de la capacidad de desalación en las plantas existentes y una inversión en nuevas instalaciones asociadas, por cierto, a energía renovable para que tengan un coste menor. De tal manera que la capacidad de desalación en 2024 alcanzaba los 500 hectómetros cúbicos año y nuestra intención es que se incremente un 20% antes del final de 2027. Una aportación adicional gracias a la reutilización, de modo que las aguas depuradas sean duplicadas antes del año 2027, alcanzando los 900 hectómetros cúbicos. Recursos de superficie subterráneos procedentes de la desalación o la reutilización, que son la referencia fundamental para organizar las prioridades en los planes hidrológicos. Una gestión integral del ciclo del agua que en cantidad, calidad y usos debe ser coherente y debe ser compatible y complementaria a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, porque, en efecto, el agua es también un bien ambiental, los ecosistemas fluviales son importantes, el mantenimiento de los caudales ecológicos es capital desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del cumplimiento con nuestras obligaciones y la legislación europea. Y a esto hemos sumado la vocación de modernizar nuestro sistema de gestión, de seguimiento de las demarcaciones del ciclo del agua, tanto el ciclo urbano como el consumo en baja para los agricultores. Y por eso hemos lanzado un plan para la digitalización del ciclo del agua. En total, más de 20.000 millones movilizados asociados a los planes hidrológicos, 3.500 millones asociados a este PERTE de la digitalización del ciclo del agua, acompañados, como decía antes, de restauración ecológica de cauces, de riberas y de humedales especialmente importantes en nuestro país, como Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro, las Tablas de Daimiel o la Albufera de Valencia. Un esfuerzo inversor sin precedentes, sin precedentes. Le agradezco las referencias a la Segunda República y le agradezco las referencias también a la gestión que desde el Partido Socialista se ha venido haciendo para responder al interés general, para construir una España en la que todo el mundo sienta que el interés general está representado en la política hidráulica y no dependa exclusivamente de cuál sea el color del Gobierno en cada uno de los partidos de las comunidades autónomas. Pero hemos querido ir más allá, apoyando a las comunidades autónomas que en estos momentos lo están pasando mal. Hemos querido apoyar a los pequeños municipios en los expedientes de depuración y saneamiento para poder responder a nuestras obligaciones, pero sabiendo que lo tienen complicado, con arreglo a su propio presupuesto. Apoyar el abastecimiento en episodios de sequía en las dos demarcaciones más afectadas, en los dos territorios con demarcaciones responsabilidad de la comunidad autónoma más afectados, tanto en Cataluña como en Andalucía. Y esto no es lo único que hemos hecho en episodios de sequía, también, como usted muy bien sabe, adoptar medidas extraordinarias para poder acompañar al campo, a la agricultura, a los regantes o a aquellas explotaciones de secano que lo están pasando mal, precisamente porque no llueve. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. En La Voz Progresista, tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.